Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la prueba pericial en materia penal en Colombia. En el fundamento legal, la prueba pericial en el ámbito penal está regulada en la Ley 906 de 2004. Esta es un medio probatorio previsto en el ordenamiento jurídico que consiste en que una persona experta da un dictamen en el área específica, para así ilustrar al juez en ciertos hechos que requieren conocimientos técnicos o científicos. La prueba pericial tiene 5 etapas. La primera es la decretación, donde el juez autoriza la práctica de la prueba pericial. La segunda es la designación de un perito, y este puede ser designado por el juez o por las partes. La tercera etapa es la elaboración del dictamen, en donde el perito estudia los elementos pertinentes y elabora un informe técnico y se le entrega al juez. La cuarta es la valoración, en donde el juez valora el dictamen. El juez no está obligado a aceptarlo, pero sí debe justificar si decide apartarse de sus conclusiones. Y la quinta es la contradicción, en donde las partes pueden controvertir la prueba pericial, es decir, pedir aclaraciones o solicitar un nuevo dictamen. La importancia de la prueba pericial es fundamental, ya que esta es decisiva para resolver casos de aspectos complejos. El informe del dictamen pericial debe contener 5 características muy importantes. La primera de ellas es la identificación del perito y su hoja de vida profesional. La segunda es la metodología que se va a implementar en el análisis. La tercera es la descripción técnica del objeto de estudio. La cuarta es donde van a ir las conclusiones técnicas fundamentadas. Y por último, los documentos o anexos de soporte. La prueba pericial también puede versar sobre ciertos aspectos como la balística, la psiquiatría, la toxicología forense o entre otros. Esto en el ámbito penal, claramente. El perito puede ser llamado como un testigo experto en el caso, y su informe debe ser oralizado en un juicio para que tenga plena validez. En la prueba pericial también están las objeciones y las contradicciones, en donde las partes pueden hacer estas cosas principalmente. La primera es solicitar aclaraciones o complementaciones. También podrá pedir la exclusión del dictamen si el perito es incompetente. También podrá presentar peritajes de parte, pero estos se dan más en casos civiles y penales. Y por último, contrainterrogar al perito en el juicio, que este también se da más en el ámbito penal bajo el sistema acusatorio. Y por último, ¿quiénes pueden ser peritos? Pueden ser personas naturales o jurídicas con formación profesional y experiencia comprobada en el área técnica requerida. Hola, hoy les voy a hablar de la prueba pericial en materia civil. En el proceso civil colombiano, la prueba pericial es un medio probatorio mediante el cual se busca que un experto o un perito emita un dictamen técnico, científico o artístico sobre aspectos que requieren conocimientos especializados y que resulten relevantes para esclarecer los hechos debatidos en un juicio. Hablemos de su fundamento legal. La prueba pericial está regulada principalmente por el Código General del Proceso, el cual es la Ley 1564 del 2012. Especialmente se encuentra entre los artículos 226 a 233 de este código. También se relaciona con normas sobre contratación, ética profesional de los peritos y reglas técnicas de valoración de la prueba. ¿Cuándo se solicita? Se solicita durante la etapa de alegación de pruebas, ya sea por las partes o de oficio. Esta es cuando hay hechos que requieren conocimientos técnicos especializados y cuando se busca verificar la autenticidad de documentos, determinar daños, calcular valores, etc. ¿Cómo se hace la designación del perito? Las partes pueden presentar un dictamen de perito de parte o el juez puede ordenar una prueba pericial oficial. Si el juez la decreta, se designa un perito de lista, oficiales registrados,
salvo acuerdo entre las partes sobre un perito específico. El perito debe aceptar el cargo y rendir juramento de imparcialidad. ¿Cuál es el contenido del dictamen? Este debe contener la información del perito, los métodos empleados por este, la descripción del objeto del estudio, las conclusiones claras, fundamentadas y comprensibles. Después de todo esto, se le hace un interrogatorio al perito. Las partes pueden contrainterrogar al perito para aclarar, impugnar o complementar su dictamen. También pueden pedir que el perito asista a la audiencia para ser examinado. Por último, se hace una oposición y objeción, donde las partes pueden impugnar el dictamen pericial si hay razones para dudar de su veracidad, idoneidad técnica o metodología. También se puede solicitar la designación de otro perito o pedir una nueva pericia si hay duda razonable sobre el dictamen original de este. En la valoración judicial, el juez debe valorar la prueba pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso. Es decir, el dictamen pericial no vincula al juez, quien puede apartarse de sus conclusiones si encuentra razones fundadas en ello. La jurisprudencia ha reiterado que la ausencia de algún requisito formal en el dictamen no es motivo suficiente para desecharlo, siempre que su contenido permita al juez formarse una convicción sobre los hechos objeto de la controversia. La adecuada práctica de la prueba pericial en Colombia permite una adecuada práctica y valoración que garantizan el respeto al debido proceso y contribuyen a la búsqueda de la verdad material, permitiendo al juez adoptar decisiones justas y fundamentadas. Ahora vamos a hablar de un ejemplo práctico. En este ejemplo vamos a hablar de doña María que demanda a una constructora por daños estructurales en su apartamento. El juez ordena una prueba pericial según el artículo 230 del Código General del Proceso y un perito ingeniero. Este concluye que hubo errores en la cimentación y la constructora contradice el dictamen con otro informe. Pero tras escuchar a ambos peritos, el juez falla a favor de María basándose en su prueba pericial. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la inspección judicial en materia civil. La inspección judicial es una prueba directa mediante la cual el juez se traslada a un lugar físico, examina un bien, una persona, un documento u otro objeto material con el fin de constatar personalmente hechos relevantes para este proceso. Esta prueba permite que el juez perciba de forma inmediata los elementos sobre los cuales se debate en el proceso, sin depender completamente de lo que digan las partes o testigos. La finalidad, la inspección judicial busca aclarar hechos debatidos, verificar el estado, ubicación, condiciones o características de bienes, apoyar otras pruebas, por ejemplo, dictámenes periciales. En la regulación vemos que el fundamento normativo de la inspección judicial está regulada por los artículos 226 a 229 del Código General del Proceso. En el artículo 226 del Código General del Proceso se autoriza al juez a decretar y practicar la inspección judicial directamente o por medio de comisión. En el artículo 227 del Código General del Proceso, este regula los requisitos para la solicitud, la citación de las partes y la práctica de diligencia. Y en el artículo 228 del Código General del Proceso, señala que puede ir acompañada de intervención pericial si es necesaria una apreciación técnica. En el artículo 229 del Código General del Proceso, dispone que se levantará acta detallada de la diligencia y estos son los artículos principales de la regulación de la inspección judicial. Vamos a hablar de las características principales.
La finalidad es obtener certeza sobre los hechos relevantes del proceso que puedan observarse directamente. La solicitud puede ser solicitada por cualquiera de las partes. El juez también puede decretar de oficio si lo considera necesario para esclarecer los hechos del proceso. Oportunidad debe pedirse en la demanda, la contestación o dentro del término de fijación en la lista. También puede solicitarse en la audiencia inicial si se justifica que no era posible solicitarla antes. La inspección se practica con citación de las partes. Puede llevarse a cabo con la asistencia de peritos si se requiere conocimiento especializado. El juez puede ordenar el registro fotográfico, videográfico o la elaboración de croquis. En acta se puede levantar un acta detallada de la diligencia que se incorpora al expediente. Y un ejemplo que les puedo dar de esta inspección judicial es la verificación de daños en un inmueble por arrendamiento, observación de límites en una disputa de propiedad y por último comprobación de estado de una obra o una infraestructura. Esto es todo lo que vamos a ver de inspección judicial en materia civil. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Andrés Pinto y voy a hablar sobre la inspección judicial. Bueno, la inspección judicial es una diligencia probatoria prevista en la ley en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, mediante la cual el juez o la fiscalía personalmente van a los lugares para verificar los objetos, las personas, los documentos y otras evidencias físicas relacionadas con los hechos delictivos, con el fin de verificar su estado, sus características o sus condiciones. Esta prueba busca que el funcionario obtenga una percepción directa y objetiva de los elementos que podrían establecer el caso o el juicio, ¿cierto? ¿Cómo funciona y cómo se decreta? ¿Quién puede decretarla? La puede decretar la fiscalía, el juez de conocimiento o las partes. La fiscalía en la etapa de indagación o de investigación. El juez de conocimiento en la etapa de juicio o las partes cuando se considera necesario para esclarecer la evidencia o los hechos relevantes. ¿Cómo se decreta? Debe hacerse mediante un auto motivado con justificación legal y fáctica. Se decreta cuando existe una necesidad de constatar directamente los elementos materiales que puedan constituir evidencia. Puede realizarse con o sin intervención de peritos dependiendo de la dificultad o la complejidad de la técnica del objeto del lugar inspeccionado. Las normas aplicables tenemos el artículo 435 y 436 del Código de Procedimiento Penal, que en resumen el artículo 435 dice que solo se aplicará cuando sea indispensable, se dejará constancia mediante un acta escrita y diligenciada y el juez debe estar presente salvo delegación excepcional. El artículo 436 del Código de Procedimiento Penal dice que debe dejar registro de las cosas. También se puede por medios técnicos como una fotografía, un video, etc. o una prueba documental de la inspección que garantiza que la prueba pueda ser evaluada posteriormente por otros actores del proceso y también pueda ser controvertida. Un ejemplo de la inspección judicial puede ser una pareja. Se está investigando el caso de una pareja donde la mujer cayó de la terraza y murió. La teoría de la fiscalía dice que la pareja sentimental la empujó, ¿cierto? Entonces, se pide que vayan peritos, topógrafos y el juez y van y constatan, miden la terraza, miran las circunstancias y las condiciones y se dan cuenta de que es imposible que de la forma que se halló el cuerpo se haya sido por una forma accidental. Entonces esto constituye también como una prueba, ya que la baranda tenía una altura estándar, difícil de caer por accidente, tampoco no había rasgos de tropiezos ni daños, etc. En conclusión, la inspección judicial es útil cuando existen dudas sobre el entorno físico de los hechos o las contradicciones de los testimonios. Su desarrollo debe estar documentado en un acta y puede apoyarse por medios técnicos como videos o croquis, y es una prueba que respeta los principios del sistema penal acusatorio, que son la inmediación, la contradicción, la publicidad y la concentración. Muchísimas gracias.